Tenía solo 2 años cuando su padre caía y se iba de este mundo en la lejana Chinámeca, en el estado de Morelos, cuartel general. Era 1919, eran otros tiempos. La revolución se acercaba a su fin y sobre la arena de la vieja hacienda, donde caía Emiliano, aquel mítico hombre había dejado a 6 hijos. A muchos de ellos los había tenido con mujeres diferentes. Por eso la diversidad de apellidos: Zapata Pérez, Zapata Piñeiro o Zapata Portillo. Aquel Emiliano Zapata que bajo sus órdenes y al grito de tierra y libertad se había encargado de organizar a los campesinos, inicialmente contra el porfiriato. 88 años después, el hijo menor de uno de los padres del México moderno, Mateo Zapata Pérez, Mateo Zapata, se iba de este mundo el día 10 de enero del año 2007. Se fue a la tumba sin más capital que una hectárea de tierra, un tractor, una camioneta y una pequeña casa en el centro de Cuautla, Morelos. En su pequeña finca de 1 hectárea cultivaba verdolagas y arroz. Y atrás también dejaba los agradecimientos de 36 soldados de su padre, 36 soldados revolucionarios, que fueron pensionados gracias a Mateo y su amistad con Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, durante toda su vida su lucha no tuvo que ver con las tierras ni los cultivos, sino con la mejora de la situación de los miles y las miles también de soldados de su padre. Hasta que partió Mateo Zapata, presidía el Comité de Proveteranos Zapatistas, asociación fundada por él, con la que obtuvo ayudas para las viudas de la revolución. Para ellas consiguió una pensión que hasta la fecha sigue siendo de unos 50 euros. Criado en Cuautla, Morelos, junto a otros hermanos. Sin embargo, la gente del pueblo les reprochaba a los Zapatas varias cosas. Una de ellas, haberse dejado utilizar por un partido tradicional en actos y ceremonias, con todo lo que suponen estas prácticas de manipulación del apellido de uno de los hombres más honestos de la revolución. En su pueblo la gente siempre le criticó a Mateo, que era súper amigo de Salinas de Gortari. Tan amigo de Salinas de Gortari, que Mateo le llegó a regalar al expresidente de México un reloj de oro que perteneció a su padre, al gran Emiliano Zapata. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, Mateo simplemente contestó: porque está más seguro en manos de Carlos Salinas que en un museo. Así que Mateo tenía 90 años cuando se fue de este mundo, a causa de una insuficiencia renal. Esa misma insuficiencia, unida a un cuadro diabético, se le complicó cuando se iba de este mundo su hijo Agustín Zapata. Eso, la pérdida de un hijo, era más dolorosa para Mateo que cualquier otra cosa. Quizá el dinero. No tenía ningún apego material y quizá por eso le regaló aquel reloj de oro a Salinas de Gortari, que era de Emiliano Zapata. Mateo, quien siempre vivió y pereció en austeridad. Nunca fue un hombre rico, ni sobrado tampoco, pues a pesar de ser uno de los herederos del legendario revolucionario, poseía solamente 1 hectárea, unos 10.000 metros de tierra, un viejo tractor, una camioneta y una casa en el centro de Cuautla. Así que si quieres saber un poco más de Mateo Zapata, uno de los 6 hijos de Emiliano Zapata, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Mateo Emiliano Zapata Pérez nacería en Temilpa Viejo,
Tlachtizapán, Morelos, un 21 de septiembre del año 1917. Nació en la hacienda de Temilpa y a los pocos años de haber nacido perdía a su padre. Fue el hijo menor de la familia y por ende fue ayudado por los gobiernos locales para estudiar en Cuernavaca, donde cursó la primaria y un año de secundaria. Luego, siendo secretario de gobierno Miguel Alemán, se le ofreció una beca para estudiar en Chapingo, pero tiempo después se le dijo que no sería posible y que tendría que estudiar en la Escuela de Agricultura de Ciudad Juárez. Debido a que tampoco le fue otorgada esa beca, regresó a Cuautla, decepcionado, y solicitó una parcela para trabajar su tierra. El hijo de aquel mítico Emiliano Zapata, que durante años luchó por una reforma agraria y tierra para los campesinos, ahora pedía un poco de tierra para ganarse la vida y criar así a sus hijos. Siempre con su bigote ancho, siempre con su guayabera, su pantalón gris, surcando las polvorientas calles de Tlaltizapán, Morelos. Siempre usaba zapatos bostonianos, Canadá, y sombrero tejano de fieltro. Era la misma del bravo, del azote, de su padre Emiliano Zapata. Ese mismo que un día dijo: no quiero honores, no quiero oro, solo justicia para los campesinos. Así que Mateo podía ser pobre, un hombre humilde, pero eso sí, vivía siempre con el orgullo de su estirpe y de sus ideales. Vivía en la ciudad de Cuautla, donde lo habían traído sus abuelos, Manuel Pérez y Petra Caballero, y su madre María de Jesús. Esa misma mujer valiente que el 11 de abril de 1919 por la mañana identificó al inerte ya General Zapata en los bajos del Palacio Municipal. Tenía siempre el mismo porte de su padre, la misma tez morena, esa misma quemada por el sol, los mismos ojos ya serenos y la misma voz. El mismo carácter, decían algunos veteranos que tuvieron la oportunidad de conocer a Emiliano Zapata. Pero a diferencia de su padre, Mateo ya no tenía rencores ni odios, solo amor y un interés por luchar por esos veteranos. Quizá por eso despedía siempre muy buen humor, vigilante y exigente, eso sí, sin concesiones, de que se cumpliera el plan de Ayala, una herencia del general Zapata, para que se repartieran las tierras, se borraran las injusticias y la pobreza. De todos los presidentes a los que siempre le habló Mateo Zapata, fue José López Portillo con quien tuvo más confianza. Dueño de una sencillez y una sinceridad y un temple que no poseía ningún cuautlense de su época. Por eso cuando Mateo pereció en 2007, a la edad de 89 años, el pueblo entero recordó al gran general Emiliano Zapata y también a Mateo, y los unieron en una sola voz, como si fuera una lluvia refrescante de honestidad heroica para mitigar el calor sofocante, la corruptela de algunos políticos de hoy. Por eso él, Mateo, sin tener doctorado en Harvard, ni Chicago, o quizá Massachusetts o Berkeley, tanto él como su padre Emiliano sabían que el origen de la vida está en lo que produce la tierra, esa misma que generosamente devuelve por cada semilla que se siembra 1000 gramos. Así que Mateo fue el más fiel ejemplo de su padre, ese mismo que también sabía que la tierra es México y que México es la patria, que también sabían que los pueblos tristes y sin tierra eran oprimidos y condenados a la pobreza. Por eso cuando se fue de este mundo, la única herencia que dejó fue 1 hectárea, una casa en el pueblo y una vieja camioneta y un tractor. Hoy su nieto es un historiador y antropólogo llamado Edgar Castro Zapata. Asumió la presidencia de la Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución
y el Instituto Pro Veteranos de la Revolución del Sur. Nieto de Mateo, que hoy está absolutamente consciente del peso que conlleva su responsabilidad como heredero y custodio de una memoria histórica tan densa que no termina de ser plenamente descubierta. Cuentan que los viejos zapatistas que lo ven en cada acto de recordación a dónde asiste, creen que Zapata, el gran Emiliano Zapata, es igualitico a su nieto, Edgar Castro Zapata. Así que en buenas manos literalmente quedaría la memoria de Emiliano Zapata y de Mateo Zapata. Y precisamente este último guardaría la ideología de su padre, Emiliano, con poca tierra, pero con la dignidad siempre en alto. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.